Cristóbal Perdomo comenzó su primera empresa a los 17 años de edad y nunca ha dejado de emprender y de crear oportunidades para él, sí, pero también para otros. Y aquí y ahora, Cristóbal conversa con Juan Pablo Capello. Aquí y ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, especialistas en Venture Capital. En la actualidad, Cristóbal es cofundador y socio general de Jaguar Ventures, uno de los fondos de Venture Capital más reconocidos y respetados en América Latina. Después de obtener un MBA de la connotada Columbia University en Nueva York y después de asesorar a un par de grandes empresas en Brasil, Cristóbal Perdomo captó cómo en el mundo de Venture Capital se ignoraba en gran medida el mercado latinoamericano. Y en vez de quejarse, decidió actuar ampliando oportunidades de financiamiento para emprendedores en Argentina y México. Actualmente, Cristóbal es director de compañías tan variadas y exitosas como Lifted, Brand Truck, Producteca, Zolbers y Punta Media, entre otras. Juan Pablo y Cristóbal aquí y ahora iniciarán su conversación de hoy con el tema urgente para todos, COVID-19. La pregunta que tenemos es, ¿qué hacen y qué consideran hacer los líderes de Tecnolatino para lidiar con los efectos presentes y futuros de esta plaga que nos afecta a todos? Aquí y ahora, Juan Pablo Capello y Cristóbal Perdomo. Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación, un placer. Oye, amigo mío, tú eres uno de estos que has hecho negocio en Brasil. Entiendo que en Jaguar decidieron un poco la tesis del fondo, sentían que había jurisdicciones como la de la Argentina y de México bastante desatendido por los VCs tradicionales, ¿no? Que se están enfocando mucho en Brasil. ¿Dónde te encontramos sentado el día de hoy? Yo estoy basado en Argentina, en Buenos Aires, y justo lo que dices, ¿no? Yo trabajé mucho en mi vida anterior como consultor en Brasil y aprendí lo difícil que es Brasil para los no brasileños, ¿no? Claro. Salvo que tengas una muy fuerte marca local o un cheque muy grande, es muy difícil hacer algo en Brasil relevante, ¿no? Por eso fue que buscamos otras opciones y en nuestra búsqueda nos dimos cuenta que había básicamente 4 ecosistemas en Latinoamérica, ¿no? Uno era Brasil, otro era México, otro era Argentina y otro era el resto, ¿no? Un poco indefinido. ¿Y te parece eso cambiado? Una pregunta y perdona que te interrumpa, ¿no? Pero ¿te parece que eso en algo ha cambiado con, para mí, un poco la inesperada subida de Colombia como polo de emprendimiento con Rappi, etcétera, y tanto interés de SoftBank en compañías de ese país en los últimos 2 años? Definitivamente creo que, bueno, tú vives mucho más tiempo en el ecosistema que yo, ¿no? Pero yo lo que veo es de hace 10 años, que fue cuando yo arranqué el primer emprendimiento de Internet. En ese momento todavía, si quieres, estaba Argentina, todavía tenía una cierta ventaja sobre el resto de los países. Brasil venía creciendo impresionantemente, ¿no? Por el efecto Brasil. Claro. México venía súper rezagado y el resto no existía, ¿no? Sí, es cierto. Creo que en los últimos 10 años Argentina se cayó a pedazos, ¿no? Sí. Tristemente, tanto a nivel emprendedores, a nivel inversión, a nivel todo. México dio un salto enorme. No, impresionante. Brasil siguió la tendencia y al que nadie vio venir fue Colombia, porque en Colombia prácticamente no hay fondos. Entonces es algo muy extraño porque en Colombia hay emprendedores que han hecho el leapfrogging directamente a levantar plata de Estados Unidos y no pasar por ningún VC latinoamericano, ¿no? Sí. Oye, o sea, esta cuarentena te agarró en Buenos Aires entonces. Así es, sí. Y cuéntame, tú que en la cartera de compañías con quien ustedes ahí en Jaguar, en tu fondo de Venture Capital, tienen contacto bastante seguido. Estamos hablando de un portafolio de más o menos ¿cuántas compañías? Son 16 compañías, de las cuales hay todavía 15 activas, solamente un write-off.
Nosotros tenemos una tesis muy, muy hands-on con los emprendedores, ¿no? Típicamente nuestra oferta inicial de valor es el primer año, 6 meses de la compañía, de que estemos invertidos en la compañía, participamos activamente de algún tipo de evento semanal que tengan, sea una reunión de staff, de sales, de strategy, de lo que sea, sumarnos al flujo y no crear trabajo nuevo, ¿no? Pero sí sumarnos a ver en crudo la compañía. La verdad que a razón de todo lo que está pasando con el COVID y todo eso, es hecho mucho más activo. Ya no es una vez a la semana, sino te diría que es cada 2, 3 días estamos en constante contacto, ¿no? Porque nos hemos pasado un rol mucho más operativo, no operando nosotros, pero sí mucho más táctico con los emprendedores, ¿no? Entre ese portafolio de 15 emprendedores con quien estás teniendo una conversación seguida y, como tú bien dices, a veces hasta un par de veces a la semana, ¿notaste que los emprendedores entraron en razón como a la misma vez de este tsunami que nos está afectando a todos? ¿O notaste que había algunos emprendedores un par de semanas o hasta, tú sabes, un mes, que ellos se dieron cuenta de que esta situación podía provocar importantes cambios? Porque te digo que hago la pregunta, porque para mí, para algunos emprendedores, esto ha sido como, tú sabes, hay esas etapas de luto que empieza con la negación, con el denial, y después termina después de 5 distintas etapas, el enojo, qué sé yo, con la aceptación. Y hay alguna gente que puede pasar por esas etapas muchísimo más rápidas que otra gente que se queda pegada, por ejemplo, en la negación, cosa que yo he visto. No, es tal cual como dices. Creo que ha sido muy diferente la gradación con la que cada quien ha absorbido el tema, ¿no? Hubo empresas que asimilaron la información mucho más rápido porque lo sufrieron directamente, porque, por ejemplo, trataban con proveedores de China, ¿no? Y lo vieron allá que cerraron fábricas, todo eso. Hubo otros que lo veían todavía como algo que pasaba en otro lado del mundo y nunca va a llegar, ¿no? Inclusive te diría que hasta hace 3 semanas había algunas que seguían pensando que no les iba a afectar tanto, ¿no? Claro. Con lo cual hay de todo, ¿no? Creo que hoy en día sí ya está mucho más estandarizado la gravedad del asunto en conciencia, ¿no? Sí, es muy interesante. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Andrés Kleinman, un emprendedor de bastante renombre, nacido en la Argentina, que recién vendió su empresa Wonder a Atari. Él hizo un comentario que sí parece bien obvio, que por lo menos a mí no se me había caído la ficha, de que esto es la primera vez, de repente, en la historia del ser humano, en que todos a nivel mundial estamos básicamente en la misma situación, y la verdad, el gran desafío, oportunidad que tenemos es que de alguna manera la nueva carrera, todos vamos a empezar juntos. O sea, cuando te pones a pensar, tú sabes, en América Latina por lo menos muchas veces sentimos que nosotros inherentemente estamos atrasados, ¿no? Que las cosas pasan en el resto del mundo, igual como las películas nos llegan 6 meses después de que fueron estrenadas en Europa o en los Estados Unidos. Muchas veces la oportunidad es de negocio un poco lo mismo, ¿no? Que somos, y por eso justamente hay gente que trata de aprovechar esa ola con los copycats o tropicalizando modelos que arrancaron fuera de América Latina. Pero esto es la primera vez que, cuando te pones a pensar, todos nosotros, o sea, hay, no sé, las 8.000 millones o 9.000 millones de personas que viven en el planeta. Hace una semana había como más de 7.000 millones de esas personas en cuarentena. Y obviamente el mundo que vamos a encontrar saliendo de esta cuarentena, ojalá en las próximas semanas, va a ser un mundo bastante cambiado. ¿Tú has notado o sea, tú con ese portafolio de esas 15 compañías con quien estás charlando, tú has notado de que ellos están viendo esta situación con mucho nerviosismo o viendo que esto es la oportunidad de oro, de que van a tener que hacer unos cambios, pero que esto sí les permite a ellos competir con cualquier empresa del mundo que no sea tan innovadora como la de ellos? Creo que ahí el mensaje es consistente hacia ellos, es diferente cómo lo reciben, ¿no? Claro. El mensaje, yo creo que debe ser hacia los emprendedores es:
hay una oportunidad en la que van a cambiar muchísimos patrones de consumo, patrones de trabajo, patrones operativos, y está en nosotros encontrar la mejor manera de aprovecharlos, ¿no? Ujú. Hay quien lo ve como, no, yo quiero seguir haciendo lo que hacía antes, ¿no? No me importa qué pasa en el mundo. Claro, Y hay quien lo dice, bueno, ni modo, o sea, yo sé que yo tenía un póker con 4 ases y ahora tengo que jugar con 2 pares, ¿no? Me toca eso. Pues creo que la respuesta también, siempre las crisis sacan a flor lo que es la gente, ¿no? Bueno y malo. claro. Entonces creo que aquí te das muchas veces cuenta de quién es un emprendedor realmente resiliente y que puede aguantar y quién es uno que, pues la verdad es que está un poco empujado por la marea, ¿no? Claro, sí. Eh, sí. Y esto, la verdad es que además es independiente del caso particular de la situación de caja de cada uno, ¿no? Hay quienes tienen una caja holgada y los veo muy preocupados, para mal, y hay quienes no tienen caja y están súper optimistas, ¿no? Entonces, no hay un data point que te dé el siguiente, ¿no? Claro, no, es interesante. Mira, yo sé que tú crees que yo soy una cara bonita nomás, pero la verdad está recabando y buscando algo de entrevistas, información sobre ti. Encontré un artículo en Pulso Social donde hay ciertos quotes, o sea, donde te tienen a ti tirando unas frases que me parecían muy interesantes. Tú hace un par de años, hablando con Pulso, dijiste, si tu negocio depende de que la realidad cambie, vas a fracasar. Que me parece muy, muy acertado en aquel entonces y muy válido el día de hoy. Me imagino que tu punto el día de hoy sería, si tú no aceptas que la realidad va a cambiar, vas a fracasar. ¿Qué mensaje así le estás dando? ¿Qué tipo de tough love, para decirlo de esa manera, le estás dando, le estás ofreciendo a las compañías que ustedes están apoyando? Una de mis citas favoritas, no me acuerdo de quién es, que es que dice que el chiste no es tener las mejores cartas, sino jugar mejor las cartas que tengas, ¿no? Claro, Y básicamente, si no vives así, pues la probabilidad de éxito es muy baja, ¿no? Porque si siempre estás tirando a la suerte, mejor que jugar billetes de lotería y ojalá que salga uno bueno, ¿no? así Hay, es. hay que tener muy claro dónde se acaba la suerte y dónde empieza el talento, que siempre es un límite gris, ¿no? Pero dentro de eso, ¿qué puedes controlar y qué no puedes controlar? Y ha sido el foco con las compañías, ¿no? En pensar mucho en, bueno, ¿qué puedo hacer en cuanto al gasto, en cuanto a la recaudación, en cuanto a los clientes? Y pensarlo como muy abiertamente en cuáles son los stakeholders de la compañía, ¿no? Tienes tus empleados, tienes tus clientes, tienes tus inversionistas y todos están en el mismo barco, ¿no? Si Ujú. esto tiene que tener éxito para todos y no solo para uno o dos de ellos. Entonces, pensar mucho qué puedo hacer con cada uno de ellos para aprovechar la situación y no quedarte esperando que te caiga de arriba la respuesta, ¿no? Y en o sea, me parece, o sea, por lo menos en base a las conversaciones que vengo teniendo, ¿no? Que hay como tres tipos de compañías. Hay ese, no sé, 1% de las compañías como Zoom o como el caso de Mariano Suárez Batán con Mural, que es una especie de Zoom que permite Sí, equipos colaborar, o Silvina Moschini con su proyecto Transparent Business, que fueron proyectos, tú sabes, creados cuando el mercado todavía está bastante resistente a estas nuevas tecnologías y ahora, tú sabes, por la razón o por la fuerza, y más por la fuerza, gente se están atrayendo, tú sabes, están trabajando con esas plataformas. Pero hay que reconocer de que eso es un porcentaje mínimo mínimo. del portafolio nuestro, ¿no? O sea, el tuyo, el mío y de gente que están activos. La verdad, el 90% de los emprendedores que estamos apoyando van a tener que en algo cambiar estructuralmente su modelo de negocio para enfrentar lo que será la nueva realidad. ¿Qué tan abierto tú ves los emprendedores con quienes estás trabajando? Pegarse ese salto, hacer ese brainstorming, estar dispuestos a girar ese modelo, reconcebir ese modelo de negocio de ellos. Creo que en principio todos están abiertos a ello, ¿no? Ujú. Pero como se me pasa, ¿no? Las intenciones son buenas hasta que se chocan con la realidad, ¿no? Claro. Sí, Hasta es que se como dan todo el cuenta. mundo dice, no, hay que apretar el cinturón y después no quiere hacer. Y después me empiezan a contar de que cada persona que trabaja en su compañía es totalmente clave y la compañía no puede Exacto. vivir sin ello. Sí, Sí. sí, sí, sí. Algunos, a pesar del choque inicial con la realidad,
han tenido que digerirlo y seguir adelante. Otros, la verdad es que sí es una barrera muy fuerte y que hacen hasta lo imposible por no avanzar, ¿no? No hay una fórmula, aunque aquí estamos teniendo como un microcosmos de lo que es la teoría de la evolución, ¿no? O sea, no sobrevivió el más fuerte, ni el más rápido, ni el más ágil, sino el más adaptable. Claro. Entonces, aquí es eso, ¿no? O sea, yo una cosa que les digo es, están preocupados porque, por ejemplo, los que tienen competidores grandes dicen, es que mi competidor tiene mucho más dinero que yo y va a aguantar mucho más tiempo. Yo no soy tan seguro que sea así, porque yo creo que entre más dinero, muchas empresas se van osificando. Claclaro, Y es están mucho más más difícil. resistente al cambio, claro. Exacto, es mucho más difícil convencer a 1,000 personas que reduzcan su sueldo a 8 personas en una pequeña oficinita, ¿no? Entonces, yo creo que tienes una ventaja en comunicación y en agilidad que hay que aprovechar, ¿no? Hay que tomar de lo que puedes. Y otra vez, ¿cómo fomentas esa toma de decisiones? O sea, yo entiendo, si tú eres, tú sabes, tú eres el gerente general de tu propia empresa, tienes una visión y pa'lante, ¿no? O sea, Sí. hace falta un capitán, un cocinero en la cocina y pa'lante. Sí. Obviamente tú estás mucho más por el lado casi como un entrenador, un técnico, ¿no? O sea, tienes tu equipo, tu portafolio, pero ¿cómo logras y no, obviamente en esas compañías tampoco eres el único inversionista y esas compañías tienen sus fundadores, sus directores, etcétera. ¿Cómo tú logras como impulsar esa conversación y que presten atención? Creo que el principio básico es entender que es difícil que lo logre, ¿no? O sea, si yo quiero cambiar la manera de pensar, no va a funcionar, ¿no? El mejor consejo que he oído sobre cómo invertir es que hay que invertir como abuelo y no como papá, ¿no? Cuando eres tu papá, pues le dices a tu hijo que haga lo que tiene que hacer y lo hace, ¿no? No hay mucha... Claro, sí. Pero cuando eres abuelo tienes un grado de distanciamiento donde es, mira, yo te aconsejaría con lo que he vivido, con lo que he visto en mi vida, que si vas por la derecha te va a ir mejor. Ahora, si quieres ir por la izquierda y matarte, es todo tuyo, ¿no? Y es un poco la conversión, ¿no? O sea, mira, yo estoy aquí para ayudar, pero si no quieres tomarme ayuda, Es impresionante que digas eso, porque mientras estás hablando me doy cuenta que yo en lo personal tengo que empezar a cambiar ese chip, ¿no? Porque yo estoy mucho más próximo a ser abuelo que papá. Exacto. O sea, y me doy cuenta ya con mis hijas que tienen 20 para arriba. Claro, ya no es lo mismo cuando yo les cantaba las verdades a los 10 años y les decía lo que tenían que hacer. Ya son hechas. La autoridad y el nivel de influencia es muy diferente, ¿no? Sí. Tanto también las recompensas que puedes dar y los castigos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y tú, cuando yo recién publiqué un artículo hablando un poco de cuando uno está por lanzar un dardo, si el blanco se está moviendo, obviamente tienes que tirar el dardo hacia no donde estaba el blanco, pero donde uno piensa dónde va a estar el blanco, ¿no? Sí. ¿Tú estás teniendo conversaciones con estos emprendedores que ustedes vienen apoyando sobre cómo piensan que el mundo está por cambiar o cómo el mundo va a estar distinto cuando nosotros volvamos, entre comillas, a esta nueva realidad, esta nueva normalidad? Sí, es un poco lo que te decía del tema de que van a cambiar los patrones de los clientes, ¿no? Y la manera de atenderlos. Y pensar que esto no va a cambiar por un tiempo, ¿no? O sea, creo que va a haber varias cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Creo que un poco ¿Cuáles podían ser? Creo que el tema de la distancia va a ser mucho más común, ¿no? O sea, creo que un gran problema que siempre hemos tenido en Latinoamérica es el tema de la reticencia a la confianza, ¿no? El típico excusa de que no, es que en Latinoamérica la gente es más confiada, por eso no compra por internet, ¿no? Pues creo que ahora pues va a tener que saltar ese problema, aunque no quiera, ¿no? Creo que va a ser mucho más común. Por ejemplo, tenemos una empresa que hace el modelo de iBuying de autos, ¿no? Tipo Shift o Carvana en Estados Unidos. Y ellos siempre han tenido 3 tipos de venta, ¿no? Tiene una venta que es presencial, donde el tipo viene, ve el auto, aunque lo haya visto por internet, viene, ve el auto y lo paga, ¿no? Tienes otra venta intermedia que el tipo da un primer pago por internet, va a ver el auto y una vez que lo ve, da el pago final, ¿no? Y una tercera que es donde debería...
Y la tercera, que es donde voy a acabar el negocio, que es 100% online, ¿no? Lo veo online, lo compro online y me lo llevo a mi casa, ¿no? Claramente, en el universo de ventas, la parte última es la menor hoy en día, es 10-15%, ¿no? Estamos viendo cómo hacer para hacerle más fácil a la gente que esa opción sea la más obvia, ¿no? Claro. Y cómo desincentivar las opciones que la gente por default prefiere, ¿no? Que la de, pues yo quiero tocar y ver el auto, ¿no? Entonces, creo que es aprovechar también mucho del tema regulatorio, que por obligación hoy en día, por ejemplo, un cliente no puede ir a ver el auto, ¿no? Por más que quisiera. Entonces, Claro. cómo darle esa facilidad como no como una imposición, sino una ventaja, ¿no? El tema del trabajo remoto, ¿no? Creo que la verdad es que va a ser complicado para todos los que tienen espacios inmobiliarios para rentar, que muchas empresas han dado cuenta que el espacio físico tiene una necesidad menor comparado con el gasto que es, ¿no? Tenemos ya un par de empresas en el portafolio que una tiene casi 500 empleados y canceló todos los contratos de renta. O sea, va a estar, de aquí a fin de año va a estar móvil y ver en base a eso si hace falta tener alguna oficina o no. Simplemente mover la O sea, reunión, ¿no? a esos niveles, una compañía de ese porte. Sí. Un poco porque o sea, un poco es pragmático, que es, quién sabe qué tanto se va a ir liberar esto de aquí a fin de año, ¿no? O sea, cuánto Sí. va a haber, entonces seguir pagando una renta que no sé cuándo voy a usar no tiene sentido. Y también un poco ver realmente cuánto necesitamos de espacio, ¿no? Yo me acuerdo cuando era consultor, trabajamos para un banco colombiano y se producían al mes más o menos 480 reportes mensuales, ¿no? Y cada vez que preguntabas por qué era tal reporte, no, es que es muy importante, ¿no? Y no sabíamos cuál quitar y cuál no, ¿no? Y el socio que estaba a cargo del proyecto me dijo, eliminemos todos y sumemos el que nos pidan, ¿no? Y te das cuenta que así es, ¿no? O sea, nos quedamos con las costumbres. O sea, la gente, Claro. todo el mundo, te das cuenta que un reporte lo leía una persona y porque le daba vergüenza no leerlo, ¿no? Entonces, así un poco, ¿no? O sea, ver qué realmente necesitamos. Empezamos un poco, como dicen los de 3G, ¿no? Hacer zero-based accounting, ¿no? O sea, empecemos de base cero y lo que necesite lo justificamos. Si no hay manera de sobrevivir. Eso es un tip re que te contra importante, como en vez de, claro, o sea, es casi como el mejor ejemplo es la ONU, que todos sabemos es re ineficiente, y todos los años sacan, tú sabes, un informe diciendo que gran logro este año, estamos, tú sabes, 5% más eficiente que el año pasado. Sí. ¿Tú me entiendes? Que eso, bueno, todo bien cuando eres la ONU, pero cuando eres un emprendedor, un emprendimiento, enfrentando la situación actual, claro, es casi mejor replantear todo, ¿me entiendes? Desde dónde trabajamos, cómo trabajamos, qué estamos vendiendo, quién es nuestro cliente. Este es el momento para hacer esas preguntas. Y resaltando lo que dijiste, ¿no? Este tema de que todos estemos, en cierta manera, empezando desde el mismo punto, te da Sí. esa oportunidad de replantearte, ¿no? Empecemos de cero. O sea, no, todo lo que tenemos de grasa encima, saquémoslo y veamos realmente qué hace falta. Sí. No, fue gracioso porque justo me hiciste acordar, estuve teniendo una conversación con un emprendedor de cierto renombre en la región el otro día, y el tipo está un poco, se le está pegando la aguja con el tema de que girar el negocio, como ya han hecho su serie A y qué sé yo, iba a ser como, entre comillas, mal visto por el mercado. Iba a demostrar, no sé, una falta de compromiso, de seriedad y todo. Y le dije, flaco, créeme de que si duplicas las ventas, a nadie le va a importar. O sea, nadie con esta situación que está pasando el día de hoy está preocupado o pendiente de lo que estás haciendo usted, de lo que están haciendo ustedes. O sea, haz lo que tienen que hacer, pónganse a trabajar, pónganse a vender y créeme que el mercado va a salir a festejar y a aplaudirles. O sea, Totalmente. eso como que esto es la oportunidad. Claro, que todos vamos a empezar al mismo momento. Y es el momento para sí, replantear. Sí, mi papá decía que la calidad de la vida de uno tiene una relación directa con las preguntas que uno se hace. O sea, sí, esto sí me parece como el momento para hacerse esas preguntas difíciles, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Yo creo que... Sí. No, por favor. Oye, ¿te parece que tú sabes, hay ciertas plazas que se van a ver favorecidas con esta crisis?
Ahí veremos, pero por ejemplo en México entiendo que la cuarentena no lo han tomado tan en serio. Eso puede decir de que el país va a estar bastante más afectado que, por ejemplo, Chile y Colombia y la Argentina, que han tenido cuarentenas fuertísimas, particularmente la de Colombia, que entiendo que son 19 días contados de cuarentena absoluta. O sea, ustedes como inversionista están viendo la posibilidad de seguir haciendo algunas inversiones. ¿Y cuáles te parece van a ser las plazas favorecidas o por lo menos menos afectadas por esta lamentable situación? Mira, es difícil saber qué va a pasar con cada plaza. Creo que no tengo los elementos para decidir cuál va a ir mejor o peor que otra. Uh-huh. Nosotros seguimos viendo inversiones, sobre todo ahorita más bien ayudando el portafolio, viendo otras inversiones, pero más con idea de hacer inversiones segundo semestre del año, inversiones nuevas. Probablemente de aquí entonces no hagamos ninguna que no esté en el portafolio. Sí estamos haciendo follow-ons en las actuales, estamos haciendo ahorita 2 follow-ons para ayudarla. En estos momentos de guerra, entre comillas. Sí, cerramos una ayer y cerramos una hace una semana, ¿no? Ay, qué bien. Nosotros no tenemos una tesis de inversión, digamos, temática o de sector, ¿no? Porque pensamos que es difícil saber hacia dónde va el mundo. La tesis nuestra es un poco más rústica en el sentido de que creo que lo que sabemos hacer bien es analizar negocios, ¿no? Sí. Entonces, si el negocio que veo enfrente de mí me hace sentido, es menos importante ver en qué cajón va o en qué rueda entra, ¿no? Sea esto un mercado, sea este sector, sino es más bien, tiene sentido el equipo, tiene sentido el mercado, tiene sentido el producto, tiene sentido la solución, hay clientes, adelante, ¿no? Por lo mismo, yo creo que quizás nos da sorpresa y la mejor empresa que sale es una empresa en Brasil, que por ejemplo ahorita está súper ligero el tema de la cuarentena, ¿no? O México. Y quizás la peor empresa sale de Chile, cuando Chile debería estar saliendo mucho más que los demás. Creo que es muy difícil hacer ese tipo de forecasting, ¿no? No, es interesante porque una de las cosas que me encanta tratar con los inversionistas en América Latina y de repente por las altas y bajas que hemos vivido en casi todos los países en la región en los últimos años, es que los inversionistas aceptan de que es posible que no sean los dueños de la verdad. Eso no quiere decir de que no tienen opiniones y que no hacen las cosas bien, pero a veces cuando estoy con sus pares en Silicon Valley, se ven los dueños de la verdad y muchas veces, entonces, justamente por esa arrogancia, cuando no lo achuntan, o sea, son capaces de perder una gran cantidad de plata. Ustedes en tus tesis de inversión para el segundo semestre del año, cuando ya están invirtiendo plata fresca en compañías nuevas, ¿no? ¿Ustedes cómo te parece los criterios de inversión de ustedes van a ser distintos saliendo de esta crisis? O sea, creo que criterios distintos no, sino más bien qué tipo de información dentro de los criterios analizamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en el tema de tracción ventas, ¿no? O unidades o KPIs. Yo creo que mirar los KPIs de mitad de marzo a cuando termine esto es una falta de seriedad, ¿no? Quizás un poco entender nada más, entender la capacidad que tuvieron ellos para recortar cosas o para mantener niveles, cosas así, es interesante, ¿no? Pero a nivel tracción, yo creo que si un negocio que funcionaba en febrero, su negocio que va a funcionar en enero del año que entra, ¿no? Entonces, un poco entender a nivel evaluación y múltiplos, ver cómo venían, aplicar algún tipo de factor y ir con eso, ¿no? Porque si nosotros típicamente vemos el tema de evaluación en base a múltiplos y lo hacemos en base a los últimos meses proyectados 12 meses adelante, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacerlo hoy, eso, ¿no? O sea, creo que ese sería el único cambio grande, ¿no? Creo que lo que va a ser mucho más rico en cuanto a criterios que antes no teníamos, que es un criterio que siempre haces, pero más suave, que es el tema de cuéntame cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado, ¿no? Creo que ahora tenemos el mismo desafío, pero hay una respuesta mucho más palpable que es cuéntame qué hiciste los últimos 4 meses, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo la libraste? Y es mucho más real que, no, yo cuando era chico trabajé en una oficina y me mandaron a hacer tal cosa, ¿no? Sí, todos hemos escuchado esas anécdotas. Hablando como de la región, sí. Tú tienes relaciones importantes con
otros inversionistas institucionales en la región y en Europa y en los Estados Unidos. ¿Cómo te parece va a ser la capacidad o el interés de esa plata institucional seguir invirtiendo en América Latina? O sea, ¿te parece que las valorizaciones de compañías en los Estados Unidos pueden bajar bastante y por eso los Estados Unidos o Asia va a recibir mucho más, va a como distraer inversionistas que antes están invirtiendo en América Latina? ¿O te parece que va a haber muchísimo interés en seguir invirtiendo en América Latina por estos fondos más internacionales? Mira, creo que depende mucho del inversionista. O sea, he oído respuestas de todo tipo, ¿no? He oído de los que dicen, no, me tengo que ocupar de mi backyard, ¿no? Que es lo que sé que tengo a la mano y sé que está más listo para verse. Y si eventualmente hay tiempo, volveré a ver Latinoamérica o otros mercados. Y hay quien la tiene más, si quieres, más largo plazo y dice, no, yo creo que en Latinoamérica va a haber grandes oportunidades, porque creo que el mercado va a sobre reaccionar Sí. al problema que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que depende mucho del inversionista, no hay una respuesta común. Creo que a pesar de eso, sí va a haber unos meses de ajuste, ¿no? En los cuales probablemente ni la llamada va a tomar, ¿no? Un inversionista. Por lo cual, creo que tu artículo ese de los tiempos del cólera es súper, súper puntual, ¿no? En el tema de dejar de pensar, como cada tanto tú lo has visto, que nos vas a hablar los americanos, ¿no? En el tema de las inversiones. Creo que hay que estar mucho más atento a tratar de buscar fondeo local, fondeo en menores escalas, quizás con peores valuaciones, pero este es un ejemplo de que es un negocio de cucarachas, ¿no? Lo dice mucho Y Combinator, ¿no? El ejemplo de Airbnb, ¿no? O sea, Airbnb le fue bien porque no se querían morir, ¿no? No, y claro, malo. se olvida que Airbnb, o sea, no está en el radar de nadie por los primeros 4, 5, 6 años que operaba. Exacto. Y aquí esta situación la vamos a sobrepasar como cucarachas. O sea, el que aguante el invierno nuclear y salga al otro lado. Claro, sí, ¿no? el emprendedor Andrés Barreto y comentarista y tiene un fondo en Colombia, en una entrevista que le hicimos, dijo, you have to survive to thrive. O sea, que me pareció que uno tiene que sobrevivir para poder conquistar el mundo, ¿no? Paso 1, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, es muy interesante lo que tú estás planteando, que hay como mensajes cruzados o sentimientos cruzados entre estos inversionistas internacionales. Mi perspectiva es estos cambios, esta aceleración de los cambios, o sea, gente empezando a pedir comida a domicilio, haciendo conferencias Zoom, dándose cuenta de que hay mejor programación para ver en su teléfono que en la tele, en Netflix y todas estas plataformas. Eso claramente en América Latina ha habido un poco bastante más lento la adaptación de estas nuevas tecnologías. Y yo creo, o sea, habiendo estado en casa bajo cuarentena por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, está provocando unos cambios, está acelerando la adaptación de esas tecnologías. Y me parece que muchas compañías en la región que estaban un poco a la espera de que el mercado se le acercara a ellos, ¿me entiendes? Que habían sido, hay esa expresión de que the pioneers take the arrows and the settlers get the land. A veces son los pioneros que toman las flechas, ¿no? Porque tienen que crear el sendero y los que le siguen aprovechan eso, ¿no? Ese trabajo duro. Me parece que teníamos unas compañías que habían sido bastante pioneras en la región, en su nicho, y de que estos cambios van a hacer que esas compañías realmente estén súper bien paradas saliendo de esta crisis. Y por lo menos esas son las compañías a las cuales yo estoy pensando en apostar. También yo estoy tomando una pausa en estos momentos, te tengo que confesar, y espero, no sé, a partir de septiembre volver a abrir la chauchera. Oye, un comentario que me ha llegado de ti, de Jaguar, que siempre me ha encantado, es que ustedes son uno de los pocos fondos que conozco, que hablo con emprendedores, a los cuales ustedes
vieron la compañía, decidieron no invertir, igual el emprendedor habla bien de ustedes, que es casi, o sea, nunca lo veo, ¿no? ¿A qué te parece que ustedes tienen como, tú sabes, ese posicionamiento en el mercado de ser buena gente, de que aun cuando le dicen a un emprendedor que no, el emprendedor sigue, o sea, hablando bien de ustedes? Primero, gracias que piensen así, ¿no? Eso siempre es, creo que es el mejor halago porque esto es un negocio de largo plazo por donde le veas, ¿no? Sí. Dinero, relaciones, creación. Eh, espero que no sea por buena gente, porque creo que si es buena gente, creo que estamos equivocándonos, porque siempre el tema de ser founder friendly me ha parecido como algo muy banal, ¿no? O sea, no es irme de tragos con el emprendedor, ¿no? Nuestra idea es ser founder focused y en algún momento ser friends, ¿no? Claro. O sea, y creo que es eso que decías de que a pesar de que hemos pasado varias compañías y aún seguimos la relación con ellos, se basa en que somos muy, al ser ex emprendedores, nuestro foco siempre ha sido cómo este proceso horrible que es levantar capital lo hacemos menos feo, ¿no? Porque toma tiempo, te ven la cara, te piden cosas que no necesitan, no van a ningún lado, ¿no? Entonces, un principio básico es, tratamos de hacer decisiones muy, muy binarias, ¿no? Si seguimos es porque realmente seguimos y si no seguimos, matemos la hora, ¿no? No perdamos un minuto más. Claro, es el famoso, la segunda mejor respuesta es un no rápido. Exacto. No, no es que le pediste 5 presentaciones al emprendedor y luego de 6 semanas el emprendedor se da cuenta que ya no están interesados. Y el no anteriormente venía acompañado de feedback muy puntual, ¿no? Claro. Diciendo, yo para que invirtiera tenía que pasar esto, esto y esto, y hoy no lo veo, ¿no? Pero perfecto hablar cuando tengas eso, ¿no? Una lección que aprendimos es... Casi como una buena profesora, un buen maestro, que dice, mira, para sacarte una buena nota, tienes que hacer lo siguiente. Ya está, o sea, por lo menos las cartas están sobre la mesa, ¿no? El problema que aprendimos es que no todo el mundo quiere oír feedback. Por ejemplo, hay un dato muy curioso. Nosotros tenemos en el portafolio, no es por diseño, es realidad, tenemos muchas emprendedoras mujeres, ¿no? Casi 40%. Y curiosamente, mis interacciones con emprendedoras mujeres en las que no hemos invertido es muy diferente a la de los hombres, ¿no? Los hombres decías que no y muchas gracias, ¿no? Las mujeres decías que no y era algo hiper personal. Muchas no volvían a saludar, ¿no? Entonces, no sé cuál es la lógica de eso, no sé si es un tema psicológico de las mujeres sienten que es demasiado frío por un mes decir que no o lo que quieras. Aprendí luego de varias instancias de eso. Ahora siempre a las mujeres cuando les digo que no es en persona, o sea, les hago una llamada. Y eso ha ayudado mucho, ¿no? O sea, creo que a partir de hacer eso es mucho más. Pero lo que aprendimos es que mucha gente no quiere oír feedback y ahora lo que decimos es, mira, si tienes ganas de hacer una sesión de feedback de 30 minutos, encantados. Si no, entiendo que no te interesa, ¿no? Bueno, o sea, casi hacerlo voluntariamente, no a la fuerza. Claro, y como tú bien dices, ahí tienes el selection bias de que al quien le interesa está abierto, va a pedir el mensaje. Tú sabes. Claro, exacto. Porque como tú y yo, una de esas cosas que en un momento me hinchaba, tú sabes qué, era, claro que yo prestaba atención, preparaba poco menos, tú sabes, 3, 4, 5 párrafos que me costaba 45 minutos en hacerlo, en prepararlo, explicando, tú sabes, el por qué yo no voy a invertir o no. O sea, yo no digo que no es una buena compañía, pero yo no voy a invertir, estas son las razones, esto me parece lo que ustedes pueden mejorar, yo me enfocaría en lo siguiente. Y lo terrible es cuando uno despachaba eso, era un grito al vacío, ¿me entiendes? Exacto. Muchas gracias, eres un pelotudo, cero reacción. Y claro, y sí, yo también en un momento dije, no sé si voy a seguir, tú sabes, dedicándole tiempo, cabeza y amor, ¿me entiendes? Sí. A preparar algo que de repente al emprendedor no le interesa. No lo valora. Oye, mira, yo sé que tú andas con llamado tras llamado, Zoom tras Zoom programado. Muchísimas gracias por habernos abierto este espacio. Oye, una última pregunta, compa. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Es un consejo más de abuelo, ¿no? y es,
yo creo que la frase más importante que hay que recordar siempre es que esto también va a pasar, ¿no? O sea, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Sí. El mundo va a volver. Que lo resista. Exacto. Dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? O sea, el mundo va a volver. Sí. Y hay que pensar cómo vamos a estar preparados para ese mundo cuando venga, ¿no? Seguramente la realidad de hoy no es la que pensaban hace un año, ni la que quisieran, pero es lo que hay. Y hay que jugarlo como está en la cancha, ¿no? O sea, te tocó que te expulsaran en el minuto 2 al jugador, ni modo, hay que seguir el partido, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? O sea, esta es una carrera de muy largo plazo, es así desde el principio, era así hace 5 años, hace 10 años, hace 100, y va a seguir siendo. Si la idea de ellos era vender una compañía en 2 años, pues creo que están en el negocio equivocado, ¿no? Entonces, no hay nada más que aguantar, entender que hay que hacer día por día y no pensar, no quedarse en la locura de, uy, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses? Porque nadie sabe ni lo tiene clara. Pero metas cortas y concisas, ¿no? Esta semana, ¿qué vamos a hacer para llegar a la siguiente semana? Y te vas a dar cuenta que cuando voltees ya está aquí el futuro y se arregló la situación. Amigo, eres una luz, te he seguido de lejos, de cerca, o sea, y déjame decirte que estás dejando una huella muy importante en la región, en el tecno latino, tú y Jaguar Ventures, y le recomiendo a todo emprendedor que tenga un proyecto que realmente pueda escribir historia, que hablen y tomen contacto con ustedes. Oye, amigo mío, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por todo lo que haces. No, te agradezco muchísimo y ese lago vale el quíntuple viniendo de alguien como tú. Amigo. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.